Vamos a meditar en esta noche sobre el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 9. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Vamos a orar. Padre Celestial, al presentarnos ante ti, lo hacemos agradecidos, porque, Señor, por tu misericordia, abres nuestros ojos. Pero, Señor, queremos verte. Queremos ver tu vida reflejada en la nuestra. Queremos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, que dice: Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y, Señor, al hacerlo reconocemos que hay dificultades, que ser cristiano no es fácil, que requiere compromiso, que requiere firmeza, que requiere seriedad. Pero también, Señor, sabemos que tu presencia no nos abandona. Por eso, Padre, te pedimos porque tu presencia nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ilumine y, Señor, que podamos aprender de ti. Padre, que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 9 y en este capítulo el tema que vamos a tratar es un ciego visto y sanado por Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesús ve a los ciegos. Y de hecho cada uno de nosotros es ciego. Todos nosotros sin Cristo estábamos ciegos. No podíamos verle porque estábamos ciegos espiritualmente. Y aquí ahora vamos a entrar un poquito más en el tema, pero imagínense lo que es la vida de un ciego. Cuando nos tapamos los ojos o cuando nos vendan los ojos, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos perdidos, ¿no? Especialmente cuando quieren que des golpes a la piñata y te hacen que des vueltas. ¿Cómo lo sentimos? Ya ni siquiera sabemos si estamos mirando hacia el norte, hacia el sur, si estamos mirando hacia la salida, hacia la entrada. No vemos. Dejamos de apreciar la belleza de los colores. Pero también fíjense, un ciego tiene que depender mayormente del tacto, del oído. Sus otros sentidos son los que tienen que estar más alertas. Y se dice que la información que recibimos nosotros como seres humanos, que el 70% viene de la vista. ¿Se imaginan entonces si recibimos la información para nosotros? El
el 70% de la vista, pues si nos quedásemos ciegos, ¿qué pasaría de nosotros? Nos caeríamos y andaríamos pues dando golpes, dando tumbos. Y por eso vemos, ya sea en la Biblia o en la vida diaria, es que los ciegos tienen que ser guiados. Y a veces vemos que andan unos siendo guiados por un perro, ¿verdad? Ahora imagínate, un ser humano siendo llevado por un perro. Puede ser el perro bueno, buenísimo, y de hecho están bien entrenados. Pero si vamos a hablar voy a decir de humildad, un ser humano tiene que decir, pues yo por mí solo no me puedo guiar, necesito que un perrito me guíe. Luego también para abastecerse, se buscan medios para que puedan defenderse por sí solos, ¿verdad? Y ya por eso se ha inventado el idioma braille, para que puedan leer, o la escritura braille, para que puedan leer con los dedos. Pero tiene que ser triste. Imagínate tener que estar pidiendo para comer. No porque quieras pedir para comer, sino porque es la única manera en que tú puedes sostenerte. Entonces, ser ciego es triste. Es triste. Y se trata de llevarlo de la mejor manera posible, pero la ceguera, además de ser triste, nos da muchas imposibilidades. A este hombre le daba muchas imposibilidades. Y fíjense que era el Señor Jesucristo el que iba caminando y lo vio, ¿verdad? No dice que el ciego vio al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va de paso y Él es sensible a las necesidades, es sensible a las enfermedades, es sensible a los problemas que nosotros enfrentamos. Ahora vamos a ver ello. Pero recuerden que cada milagro que nos narra la Biblia, en este caso el Evangelio de Juan, tiene un propósito. Ahora les pregunto, ¿cuántos milagros hemos visto aquí en el Evangelio de Juan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál fue el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo? Muy bien, el Señor Jesucristo lo que hizo como primer milagro es transformar el agua en vino. Estaban en las bodas de Caná, lo recordamos, ¿verdad? Y nos recuerda que el Señor Jesucristo suple para las necesidades, su presencia trae gozo, porque es una de las cosas que simboliza el vino en la Biblia, el gozo. Luego, ¿cuál es el siguiente? Sana al hijo de un oficial, ¿verdad? ¿Dónde fue eso? También fue en Caná de Galilea. Recuerdan que el oficial llegó y le dice, Señor, ven, desciende conmigo a Capernaum porque mi hijo se está muriendo. El Señor le dijo, ve que tu hijo vive. Y recuerdan ya cuando le dijo, pues, cuando él le dicen, ya está bueno, ya está sano tu hijo, y les pregunta, ¿a qué hora? Y le dicen, a tal hora. ¿Cuál es el siguiente milagro? ¿Ya nos perdimos? Hay más milagros. Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda. ¿Se acuerdan de eso? Cuando había muchos enfermos al lado del estanque y esperando a que un ángel descendiese y tocase el agua. Y el primero que llegaba, dice, de los enfermos, iba ahí y el que tocaba el agua primero y era sanado. Pero el paralítico tenía un problema, que él no se podía mover. Entonces cuando quería hacer algo, ya otro había llegado. 38 años estuvo ahí, 38 años. Y ahí vemos que la presencia de Cristo Jesús trae gracia. Él nos sana por gracia, no por porque lo merezcamos o porque seamos mejores que los demás. Otro más. Este es muy, muy conocido. Jesús alimenta a los 5,000. Los hemos visto todos, no les estoy haciendo trampa al preguntarles. Todos los hemos estado viendo. Jesús alimenta a los 5,000. Recuerdan que se fueron ahí al lado del mar de Galilea. Había mucha multitud y le empieza a decir al Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a alimentar a todos estos? Y ya dicen, no, 200 denarios de pan no alcanzarían para alimentarlos. Y ya recuerdan cómo el Señor Jesucristo multiplica los panes y los peces. ¿Cuál es el quinto milagro?
empiezan a buscar al Señor Jesucristo porque les dio pan, claro. Cuando te da alguien de comer, ahí vas otra vez a ver si te da otra vez. O ahí vamos nosotros, ¿no? Y recuerden que al Señor Jesucristo lo buscaban, pero entonces el Señor Jesús se fue al otro lado del mar. Y allí Él caminó sobre las aguas. Recuerdan que Jesús camina sobre las aguas. Ese fue el quinto milagro que nos relata el Evangelio de Juan. Y ahí vemos ese poder que tiene el Señor Jesucristo de caminar por el agua, pero también reprender la tormenta, hacer que le obedezcan. El sexto, Jesús da vista a un ciego de nacimiento. Este es el sexto milagro que nos narra ¿quién? El Evangelio de Juan. ¿Cuántos milagros narra en total el Evangelio de Juan? Para el examen. 8. Todavía nos falta ver 2 milagros más que hace el Señor Jesucristo. Hizo muchos otros, pero estos milagros son los que nos narra el Evangelio de Juan. Entonces ahora el tema que vamos a tratar es un ciego, fíjense un ciego visto y sanado por Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos encontramos aquí, eso es lo que vemos aquí en el capítulo 9. Y cuando vemos que el Señor Jesucristo camina, ¿de dónde se había ido el Señor Jesucristo? Parece ser que lo que ha sucedido es que al Señor Jesucristo, recuerdan que lo querían apedrear, ¿verdad? Porque Él les dice que Él es mayor que Abraham. Y de alguna manera lo que les había dicho, dice, si ustedes tienen algo grande, algo en qué confiar, quítenlo de su vida y pónganme a mí. Ese es un desafío para todo cristiano. ¿Tienes algo en lo cual confías? Ya sea tu trabajo, ya sea tu dinero, ya sea tu posición social, ya sea cualquier cosa, dice. Puede ser también un ídolo. Puede ser un santito que te hizo un milagro. Cualquier cosa que tú tengas en tu vida, dice, quítala y reconoce que yo soy. Ahora, los judíos, que se supone que habían creído en Él, ahora lo quieren apedrear. Porque recuerden, aunque dijeron que habían creído en Él, el Señor Jesucristo les dice, si ustedes permanecieren en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que el Señor Jesucristo no se impresionó de que le dijeran, creemos en ti, y que eran muchos. Dice, no, quiero discípulos verdaderos, que permanecen en mi palabra, que obedecen. Y ya los llevó al desafío de abandonarlo todo y seguirle a Él. Reconocerle a Él como el ser más poderoso, como el centro de su vida. Ahora aquí, bueno, ahí en el templo los deja, no lo quieren creer en Él. El Señor Jesucristo no se encierra en un templo. Aunque el templo es importante, el templo es un lugar que Dios ha designado y diseñado para que nos reunamos y que le adoremos. Él no está encerrado en 4 paredes. El Señor transforma vidas en las calles, transforma vidas en las casas de esperanza, transforma vidas en tu trabajo, transforma vidas en la escuela, en cualquier sitio transforma vidas, porque ¿saben qué? Cuando salimos, vamos a encontrar a mucha gente que ve, pero también vamos a encontrar a muchos ciegos. Y cuando el Señor Jesucristo va de camino, aquí nos dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y si se dan cuenta, los ciegos, antes, si revisamos la Biblia, en ningún sitio se ve que un ciego de nacimiento haya sanado. Es la primera vez que se ve este tipo de milagro. Y lo hace el Señor Jesucristo. Entonces, podemos decir que Cristo ve a los ciegos. El Señor Jesucristo nos vio a nosotros. Porque ¿saben qué? Todos nosotros hemos sido ciegos. Todos en un punto de nuestra vida hemos estado cegados espiritualmente hablando. Y ya les estaba hablando o comentando un poquito el hecho de que estar ciego nos limita mucho.
Y podemos verlo desde el plano físico, pero también desde el plano espiritual. Cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, la Biblia es aburrida. ¿Y qué digo aburrida? Aburridísima. Dices, no le entiendo. Y la agarras por un lado y dicen, yo no sé, estos locos, ¿cómo pasan tanto tiempo leyéndola? Si a mí no me dice nada, al contrario, lo que hace es provocarme sueño. Y entonces llegas al conocimiento de Cristo y cobra vida. Y entonces lo que te parecía como un cuento, como una historia, ahora ves que se relaciona con tu vida. Y te abre espiritualmente. Y empiezas a deleitarte y empiezas a ver belleza en la palabra de Dios. Pero también tu relación con Dios cambia. Pasas de estar muerto espiritualmente a estar vivo, a ser sensible a la voz de Dios, incluso a emocionarte. Y yo no sé cuál ha sido la experiencia de cada uno de los que estamos aquí, pero generalmente cuando uno se convierte, uno experimenta un amor y también unas emociones que no había experimentado antes. Hasta se pone uno más sensible, ¿no? Hay personas que dicen, pero yo no me puedo contener el llanto. Cualquier cosa que me dicen, por sencilla que sea, me dan ganas de llorar. Y uno está emocionado y uno está enamorado del Señor. Hay un cambio cuando vienes al conocimiento de Cristo Jesús, porque te abre los ojos y porque te hace apreciar su belleza. Por desgracia, muchas veces no nos quedamos o no permanece ese primer amor en nuestro corazón. A veces se va, dejamos de disfrutar de la presencia del Señor. Empezamos más a disfrutar con las risas, con las amistades, y a veces la iglesia se convierte en un centro social en lugar de ser un centro en el que nos deleitamos en adorar al Señor, en la presencia del Señor. Y queremos ver al Señor. Estábamos cantando, no abren mis ojos, Señor, yo quiero verte. ¿Y de verdad queremos verle? Porque a veces nada más cantamos de forma automática y no estamos pensando en lo que estamos cantando. Pero es bueno pensar en lo que estamos cantando. Señor, quiero verte, pero quiero verte de verdad, porque quiero gozarme en ti. Porque si me has abierto los ojos, quiero ver tu belleza, Señor. Y este ciego que está sentado, que no es capaz de ver al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo lo ve, se detiene en él. Y nos dice aquí Juan que era ciego de nacimiento. Ahora, miren a los discípulos lo que dicen. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, podemos ver por un lado que el Señor Jesucristo ve la enfermedad, o Jesucristo ve en la enfermedad propósito. Y los discípulos, en lugar de estar viendo un propósito, el para qué nació este hombre ciego, están diciendo, ¿por qué nació ciego? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y ellos dan por hecho de que nació ciego porque ha habido pecado. O bien pecaron sus padres, o pecó él. Y esa es una de las falsas creencias que hay a veces en el cristianismo, ¿no? Que se cree uno de que si alguien está enfermo, es porque ha pecado. ¿Qué habrá hecho? O a veces algunos dicen, tu pecado te tiene así. Recuerdo una señora, la verdad, consagrada al Señor. De hecho, ella ya falleció hace años. Pero tenía una enfermedad del corazón. Y era una cristiana entregada, consagrada. Y una vez llegó un hombre, de estos que son fogosos, y le dicen, hermana, usted está así por su pecado.
por su falta de fe. Dice, hermano, yo no sé por qué me dice usted eso, pero dice, yo voy a orar por usted a ver cómo va a sanar. Y bueno, y la señora, la verdad que muy fiel, no, tú ves a esa mujer y la veías reflejada en ella santidad, compromiso con Dios, seriedad, firmeza. Así que este hermano ahí empieza a orar por ella y ella siguió así, y ella nada más le dijo, mira hermano, te voy a decir una cosa, yo dice, creo que Dios es poderoso para sanarme, lo creo de verdad, dice. Pero también creo que si Dios quiere que yo le adore teniendo esta enfermedad, que Él va a dar el poder para vivir con gozo, para llevarla con gozo y para llevarla con gratitud. Esta enfermedad no me va a impedir para adorarle. Y de hecho hasta ahora no me ha impedido que lo haga. En la Biblia sí encontramos que las enfermedades tienen propósito y hay razones por las cuales las que se dan, ¿no? Miren, las enfermedades y generalmente podemos atribuirles 3 motivos. Hay enfermedades que sí son por castigo, ¿verdad? Hay enfermedades que vienen porque uno lleva una vida desordenada y le viene esa enfermedad por castigo. Y generalmente si uno se arrepiente, si uno cambia, esa enfermedad suele irse. Recuerdan que Santiago decía, ¿no? Que se haga la oración de fe. Si alguien está enfermo, entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia, que se ore por él, y también dice que si hubiere cometido pecados, dice que le serán perdonados, ¿no? Entonces vemos por un lado que hay enfermedades que sí, efectivamente, son por castigo, porque uno ha andado en desobediencia, y a veces tenemos las que suelen ser muy obvias, son de las personas, por ejemplo, que tienen cirrosis, de que han estado abusando del alcohol y luego les viene esa enfermedad. ¿Por qué? Pues desobediente, dañaste tu cuerpo, ¿no? Pero hay otras enfermedades que son para muerte. Es decir, hay enfermedades en las que tú y yo podemos hacer todo lo que queramos, pero ya nos toca morir. Y todos de alguna manera tenemos que pasar por ella, ¿no? Enfermedad por castigo, enfermedad para muerte, en la que da igual si tú eres o no eres obediente. Y luego están las enfermedades que podemos decir que son para la gloria de Dios. Esas enfermedades en las que todavía no le toca morirse a la persona, no es que ande en desobediencia, pero sí Dios quiere manifestar su poder, quiere manifestar su gracia. Y aquí nos encontramos que esta enfermedad es para que se manifieste la obra de Dios en la vida de este hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor Jesucristo le está de alguna manera corrigiendo a unos hombres que se supone que ven, pero que son ciegos. Los discípulos en este caso son ciegos a una realidad. Son ciegos al hecho de que la enfermedad no necesariamente está ligada al pecado. La enfermedad, pues, en este caso estaba ligada a que Dios quería mostrarse poderoso. Y Dios ve en la enfermedad propósito. La pregunta es, ¿qué vemos nosotros en la enfermedad? Porque ¿saben qué? Cuando nos enfermamos, a veces nos viene la desesperación, a veces viene el enojo, la falta de fe, y hay personas que dicen que ya hasta se quieren morir, la falta de esperanza. Pero no se te olvide, no se nos olvide, Cristo tiene propósito en la enfermedad. ¿Por qué está enfermo este hombre? Para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y de hecho en cada enfermedad se puede manifestar la obra de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. En Pablo pasó eso, ¿no? Cuando Pablo le pidió al Señor 3 veces que le quitara el aguijón, le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando otros puede ser que vean que
hasta incluso se rían porque estás enfermo, Cristo quiere manifestar su obra en tu vida. Luego también, el Señor Jesucristo enseña la importancia de andar en la luz. Miren lo que dice: me es necesario las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dice el Señor Jesucristo que Él tiene la necesidad. Es lo que está diciendo, ¿no? Me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, yo tengo una responsabilidad en este mundo. Tengo que cumplirla. El Señor Jesucristo no vino aquí para ver qué pasaba. Vino a cumplir el propósito de Dios en su vida. Y de hecho, cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios aquí. Por algo estamos en este mundo. No estamos nada más para adornar el mundo. El Señor nos tiene aquí con propósito. Ahora, aquí el Señor Jesucristo dice que sus obras, las obras del que le envió, las quiere o las tiene que hacer entre tanto que el día dura, dice. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y si pensamos un poquito en el contexto en el que está hablando, yo creo que se nos va a hacer más claro el ver por qué dice que en la noche nadie puede trabajar. Aquí todos tenemos luz eléctrica y hay personas que trabajan, tienen un turno, por ejemplo, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Dice, ¿cómo no? Toda la noche puedo trabajar. Pero ahí no había luz eléctrica. Se alumbraban con lámparas. Entonces, cuando venía la noche, todo mundo se iba a su casa. Ya nadie trabajaba y de hecho era peligroso andar en la oscuridad. Nadie podía trabajar y recordemos que era una cultura agrícola. A veces había en el tiempo bueno en que se podían quedar los pastores por la noche. No andaban las ovejas por ahí comiendo, estaban ahí cuidándolas porque no se las llevaban al pueblo, porque tardaban mucho tiempo viajando. Pero por la noche nadie trabajaba, todo el mundo descansaba. Y por un lado, en eso creo que es importante ver que el Señor es sabio, ¿no? Nos da día y nos da noche. Nos da el día para que trabajemos y la noche para que descansemos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos hecho muy listos y utilizamos día y noche para trabajar, ya no queremos ni parar. Imagínense que el Señor nos hubiese dado 24 horas de luz. Yo creo que no íbamos a parar hasta que no estuviéramos exhaustos, ya reventados. Ahora sí ya no puedo más. Porque no sabemos poner un límite. Y dice el Señor, ahora se los voy a repartir, porque estos son tan ansiosos, son tan ambiciosos, que no van a querer descansar nunca. Y a veces somos así. No sabemos detenernos y ya el Señor dice, párate. Y ya empieza a oscurecer. Y miren, el Señor es sabio en lo que hace. Y en el verano vemos que nos da los días más largos, ¿verdad? Y veo en muchos sitios, aquí en muchos sitios, en que las horas de trabajo se alargan. Y digo, menos mal que el Señor nos dio también el invierno, ¿no? Para que se reduzcan un poquito, si no, ni tiempo de ir a la iglesia da. En el verano no puede uno parar, ya no hay tiempo para adorar al Señor, no hay tiempo para servirle. Entonces la enseñanza está ahí, trabaja mientras dure el día. Porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Y eso era realidad en esas circunstancias en que estaban. Pero aquí nos muestra la importancia de andar en la luz, actuar en la luz. Porque ¿saben qué? Hay que aprovechar cuando hay luz. Hay que aprovechar, yo creo que este momento de gracia en el que Dios
en el que el Señor Jesucristo nos da de su luz para que podamos trabajar para Él, en el que podamos servirle. Porque, por otro lado, si pensamos espiritualmente, vivimos en un mundo que tiene muchas tinieblas, que está oscurecido. Y si vemos en los cines, te vas a dar cuenta de que muchas películas son no más que exaltar las tinieblas. No digo que todas, pero muchas. Si vemos en los centros de diversión, ¿cuáles son las ofertas que se le hacen a las personas para que disfruten? Para que pasen un rato de felicidad, un rato contento. Creo que el Señor nos ha puesto en el corazón el querer deleitarnos, el poder gozar, el poder disfrutar. Eso no es malo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las ofertas que tienes para poder disfrutar? Y si te das cuenta, de hecho, donde hay más vicios, es donde como a la gente le gusta ir, a veces parecen moscas a la miel. No precisamente donde se va a fomentar una vida sana, porque sanamente se puede uno pasar bien. Pero siempre va uno o tiene la tendencia a irse a los vicios. Y de hecho suelen ser de noche, los pasatiempos. Hay cosas buenas también y debemos ser sabios, y si no hay, también poder crear nosotros, hacer cosas en las cuales se pueda disfrutar sanamente. Pero luego si nos vamos a los crímenes, si nos vamos al odio que hay, si nos vamos a las matanzas, y vemos cómo hay cristianos que están sufriendo en este mundo, que los están matando literalmente, que los matan con palos, que los torturan. Y tú dices, ¿y por qué? ¿Cuál es el crimen que han cometido? Pues confesar que creen en Cristo Jesús. Ese es su crimen. Pero, bien, ahora, ya en la práctica, ¿han hecho algún daño? ¿Han hecho algún mal? Estaba leyendo de un hombre que lo mataron, y en este caso unos musulmanes, no por hacer daño, sino porque este hombre sí compartía del Señor Jesucristo, pero lo que hacía es que, como tenía sus estudios el hombre, pues iba y enseñaba a gente de una población pequeña, ayudó para que les trajeran medicamentos, para que les trajeran muchos servicios, y lo único que estaba haciendo era ayudar a toda esa gente, y trayéndole, pues ahora sí, medios, comida, y van y lo matan. Entonces uno dice, pero ¿por qué lo matan? Está bien, si tú no crees lo mismo, pues respétalo, pero por sus actos, ¿qué actos ha cometido? Entonces ahí es donde se ve la ceguera. Otra vez, cuando le estás compartiendo a alguien, no de que tú eres mejor o que empiezas o discutir, solamente le estás compartiendo de la esperanza, de lo que el Señor Jesucristo hizo en tu vida, de la confianza que tienes, de la vida eterna que recibes de Cristo Jesús. Cuando compartes y luego te das la vuelta y ves que te empiezan a criticar, que te empiezan a atacar, y dices, ¿cuál es el motivo? Y la respuesta es que hay ceguera. La gente está ciega. Pero ¿sabes qué? Cristo dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aprovechemos la luz de Cristo para hacer sus obras. Porque también hay momentos en el que uno tiene que callarse. Hay momentos en los que uno no puede hacer nada. Pero mientras que el día dura, puedes trabajar. Y estamos de día.
para poder trabajar, para poder servir al Señor. Hay que actuar en la luz, en su luz. Y ahora vemos que el Señor Jesucristo cuando actúa rápido, ¿no? Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Sí ven? Como dice, dicho esto, escupió en tierra y desde luego el método y lo que utilizó, pues yo no sé, no causa mucha atracción. Si hubiésemos sido nosotros, o personas tan escrupulosas que somos a veces, y vemos que escupe, hace lodo, se lo unta. Bueno, el ciego no vio, pero se dio cuenta de la acción, ¿no? Y le unta los ojos con ese lodo que hizo. ¿Puede uno recrear su imaginación y pensar en muchas cosas? Pero digo, ¿qué sentido tiene esto? Y no le encuentro mucho. Pero sí veo que Cristo actúa, que los medios que nosotros podemos incluso despreciar, Él los utiliza. Y recuerdo una vez un hermano que compartía, que decía que hay una tribu en donde el poder de las personas se medía por el poder que tenía su saliva, de sanar, que utilizaban la saliva como medio curativo. Y que cuando llegó ahí un misionero y compartió esta historia, que todos se entregaron al Señor. Dijeron, wow, este sí es poderoso. Sanó un ciego con la saliva. Y que toda la gente reconoció al Señor Jesucristo como poderoso por la costumbre que ellos tenían. Entonces ya por esa misma razón en sí, digo, ya tiene su valor. Y el Señor sabe lo que hace y por qué lo hace, ¿no? Ahora, yo no sé, para muchas personas eso pudo haber causado rechazo. Pero a este hombre lo que hizo fue abrirle los ojos. Ahora sí, pensemos un poco, si a nosotros nos untan barro en los ojos o lodo, ¿qué es lo que sientes? Ardor, irritación, te irrita. Pero, miren, cuando nosotros nos restregan para limpiarnos, también te irrita. Cuando reconocemos o cuando el Señor nos hace ver que somos pecadores, cuando nos vemos descubiertos en nuestro pecado, en nuestra ceguera, no nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos el orgullo de que nosotros no necesitamos de nadie. Y también tenemos cada uno en nuestro interior, a no ser de que ya nos hayamos dejado llevar por lo malo. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy malo, pero generalmente las personas dicen, yo no soy malo. Y que les digas que es pecador o que es pecadora, no le hace gracia, le irrita. Entonces, de alguna manera, figurativamente vemos como aquí la sanidad, antes de la sanidad le viene la irritación, el untarle ese lodo. Y cada uno de nosotros, antes de poder ver, necesitamos que se nos unte y luego ¿qué? Ser lavados. Y ya va al estanque y le dice, mira, ve al estanque y lávate. Y me llama la atención porque el próximo milagro que vamos a ver es cuando Lázaro, recuerdan que resucita. Aquí, este hombre no podía hacer el barro con la saliva del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo sí la podía hacer. Entonces lo que él podía hacer, lo hizo, se lo untó. Pero luego lo que este hombre sí podía hacer, le dijo, ve y hazlo. Porque el Señor Jesucristo también podría haber hecho, podría haber ido a agarrar el agua y lavarle. Pero no,
ve y lávate, hombre. Y con Lázaro, también cuando vemos que le dice Lázaro, sal fuera y todo, luego el Señor Jesucristo no le quita las vendas, le dice quítenle las vendas. Y ahí vemos de alguna manera un equilibrio. El Señor Jesucristo obra aquello que nosotros no podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer nos dice hazlo, quiere que lo hagamos. Ahora, ¿cuándo? Inmediatamente. Y ya me imagino al ciego ahí irritado, dice, corriendo, me voy a lavar, me voy a quitar ese barro. Y cuando nosotros tenemos algo que nos interesa, lo hacemos rápido. Y aquí el Señor Jesucristo dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dice, entre tanto que hay luz, tengo que hacer lo que mi Padre me ha encomendado. Y eso es importante. Lo que tenemos que hacer hay que hacerlo ya. Pero yo no sé si ustedes son igual que yo. Pero por alguna razón hay una enfermedad que es no sé si es una enfermedad o es el santo al que se encomienda la gente, el San Luego. Luego lo hago. Más tarde. Espérate un ratito. Y hay cosas que no hay que esperar. Mientras tienes luz, actúa. Como un cristiano obediente, como un cristiano que es fiel al Señor y que obra bajo la luz de Cristo. Ahora, esto ya es sabido por todos. Si a ti te conocieron como el borracho del pueblo, aunque dejes de tomar, vas a seguir siendo el borracho del pueblo. Si fuiste lo que hayas sido, es difícil que la gente lo reconozca. Pero, y de hecho, si se dan cuenta, aquí el título que le puse ahí, la gente tiene dificultad de reconocer el cambio en el ciego, porque cuando tú perseveras, con el tiempo la gente te va a reconocer. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. ¿Sí ven? La gente decía, es él, es el que estaba sentado, el que estaba ciego, el que andaba mendigando. Otros decían, no, ¿cómo va a ser? Se parece a él, pero no es, no puede ser. Y ya él tiene que decir que sí, que soy yo. Entonces la gente tiene dificultad para reconocer los cambios. Y por desgracia a veces también dentro de la iglesia tenemos dificultad para reconocer los cambios. Pero ¿saben qué? Estamos aquí en la iglesia porque creemos en un Dios todopoderoso que transforma vidas, que cambia, que aunque tú hayas sido como hayas sido, Dios es todopoderoso para transformarte, para transformarnos. Y en esto debemos también tener cuidado, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, es que yo soy así. ¿Soy así qué? Pues de esta manera. ¿Significa eso que tú ya no puedes cambiar? No. Sí puedes cambiar. A veces un pretexto para seguir tomando. Es que yo he estado mucho tiempo en el vicio. No puedo dejarlo por completo, aunque sea una me tengo que tomar. Puedes vivir sin ninguna, te lo aseguro. No tienes que volver a lo mismo. El Dios en el que has confiado es poderoso para liberarte y para librarte por completo. No vuelvas atrás. Y en eso también nos dice el apóstol Pablo que hay que renovar nuestra mente. Pero ¿saben qué? A veces nosotros tenemos esa mentalidad de que sí, pero a medias. Siempre queremos dejar ahí un guardadito para regresar. Y no necesitamos volver atrás. No hay necesidad. Ahora, porque la gente no te lo reconozca, no te preocupes. Dios sí te lo reconoce. Y la gente va a tener dificultad para reconocer que realmente has cambiado. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que tú puedas mostrar a Jesucristo cuando los ciegos quieren verlo.
Y ese es el gran problema que a veces creo que tenemos. Dice, mire, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ya una vez que lo han reconocido, que sí era el ciego. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Dice, y fui y me lavé y recibí la vista. Él les explica lo que hizo el Señor Jesucristo, cómo le abrió los ojos. Explica lo que Cristo hizo con él. Pero ellos querían saber algo más. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Y qué dijo? No sé. No sé. ¿Puedes mostrar a Jesús cuando los ciegos quieren verlo? Si la gente te pregunta, porque no toda la gente te va a ir en contra tuya. También hay personas que te van a decir que van a ser conscientes de que necesitan conocer a Cristo y te van a preguntar, ¿cómo puedo conocer a Cristo? ¿Eres capaz de mostrárselo? Si te dicen, ¿dónde está Cristo? ¿Qué les vas a decir? Si les dices, ¿cómo puedo entregar mi vida a Cristo? ¿Qué les vas a decir? Vas a saber guiarlos a que tengan una relación con Cristo personal. O vas a decir, bueno, vamos a ir con el pastor y ya que hable contigo el pastor. Hay un hermano que sí sabe, yo te lo voy a ayudar. ¿Sabes tú? Puedes mostrar a Jesús cuando los ciegos quieren verle. Puedes mostrarlo con tu vida, con tus palabras, puedes guiarlos. Cada uno de nosotros es un misionero. En su hogar, en su trabajo, donde estemos. Y te vas a encontrar con gente que quiera conocer a Cristo. Y es importante que tú sepas cómo enseñándosele. Hay un problema, que nosotros sabemos muchas veces lo que es recibir las bendiciones de Cristo, pero no sabemos lo que es recibir a Cristo. No es lo mismo. Hay personas que dan testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas porque les ha sanado. Pero la sanidad física solo dura entre tanto que vives, pero viene la muerte. Y si recibiste la bendición de Cristo, pero no recibiste a Cristo, no vas a participar con Él en la eternidad. Puedes decirle, hice milagros en tu nombre, profetizamos, hicimos todo esto, pero Él te va a decir, no te conozco, aléjate de mí. ¿Cristo es tu sanador o tu salvador? Es muy parecido, pero no es lo mismo. Cristo sanó a este ciego, ¿verdad? Pero ¿lo había salvado? Estamos memorizando o vamos a memorizar el versículo ese donde Él dice que es profeta. Y recuerden que les dije que este ciego cambia. Pasa de decir que el Señor Jesucristo es un profeta a adorarle. Hay un cambio en su vida. Hay una ceguera física que se convierte en luz, en vista. Pero hay una ceguera espiritual que se convierte en visión espiritual. Nosotros tenemos, sí, enfermedades físicas que pueden ser sanadas por el poder de Dios. Pero tenemos una enfermedad, una muerte espiritual que puede ser borrada y traída a la vida, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a concluir con un canto en cuanto oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y Señor, tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y Padre, si hay alguien que solamente conoce tu poder, pero no te conoce a ti, te ruego, Padre, porque tú lo salves. Porque no solo le traigas sanidad física, sino también espiritual. Padre Santo, te agradecemos porque nos da la oportunidad y el privilegio de andar en la luz de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a compartirla con aquellos que no la tienen.
Te lo pedimos y te agradecemos por todo. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.